En primer lugar, dice la Biblia que la fe es una certeza y en segundo lugar es una convicción. Esta palabra certeza es la palabra upostasis en el griego con H, upostasis, que significa sustancia o que también significa poner algo debajo, o sea, un fundamento. Cuando la Biblia dice la fe es la certeza de lo que se espera, nos está diciendo el Espíritu Santo que lo que nosotros estamos creyendo en la Biblia, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, tiene un fundamento, tiene una base. No podemos hablar si no tenemos ninguna base. Si tú discutes con un musulmán, discutes con un rabino, discutes con un hindú, le preguntas, ¿cuál es tu base o tu fundamento para creer que Mahoma realmente tú puedes poner la confianza en él? Cuando el fundador del Islam, a Mahoma, se casó con una niña de 10 años, por el amor de Dios. Le puedes preguntar a un hindú, bueno, ¿cuál es tu fundamento para creer en Brahma, Vishnu y Shiva, los dioses de los hindúes? Cuando tú dices que vamos a reencarnar en las vacas y en las ratas, porque es la filosofía que predomina en el hinduismo, les preguntas qué base o qué fundamento tienes, o simplemente es una creencia que no tiene fundamento. Ojalá que me estoy explicando, porque esto es importantísimo profundizar en lo que estamos hablando. La fe es un fundamento, es una certeza de algo que se espera, o sea, está relacionado con el futuro. La fe cristiana no está relacionada con el presente, esto es importante. Estamos nosotros creyendo sobre una base muy sólida que algo va a venir a nuestra vida, porque, dice la Biblia, es una convicción, aunque no veamos que viene, lo creemos. Esta palabra que dice el Espíritu Santo, que es una base, nos lo explica en 1 Corintios 3:11 el apóstol Pablo. Nadie puede poner otro fundamento que el que es en Cristo Jesús. Nadie puede poner otra base más que es Jesucristo. No podemos subirnos en ninguna creencia humana, filosofía humana, llámese darwinianismo, humanismo, ateísmo, pluralismo, etcétera, etcétera, porque son bases falsas. Cuando tú te subes a un estrado, tienes que tener una base firme para creer que ese estrado te va a sostener. Entonces, cuando decimos que es un estrado, una base fundamental para que podamos asegurarnos que estamos en la verdad, simplemente es la persona de Jesucristo. Cuando nosotros decimos que creemos en Jesucristo, estamos diciendo que estamos creyendo no con una fe ciega. Estamos creyendo en un objeto, en una persona que existió históricamente, que cambió la historia del mundo antes de Cristo y después de Cristo. Imaginémonos, es tan impactante la entrada de Cristo al escenario mundial que su nacimiento divide la historia. Estamos teniendo nuestra base en un hombre que el mundo entero celebra su nacimiento en la Navidad. Y aunque sabemos que no nació el 24 de diciembre, pues el mundo aprovecha para poder celebrarlo. Estamos creyendo en un hombre que al mismo tiempo se celebra su muerte y resurrección, la famosa Semana Santa. Entonces, cuando hablamos de que tenemos fe nosotros, la fe cristiana, repito, es una fe que está basada exclusivamente en la muerte y resurrección de Jesucristo. No estamos basados en dogmas o en cosas simplemente de tradiciones o en liturgias religiosas o en personajes que no tienen ningún significado y que no hicieron un impacto realmente para cambiar el mundo, sino que estamos poniendo la fe en alguien que verdaderamente revolucionó la historia. El Imperio Romano fue cambiado por la entrada del cristianismo y en una persona que continúa revolucionando nuestras vidas. Muy bien. Hace algunos años, cuando un familiar mío, mi hermano Alejandro, me comenzó a hablar acerca del cristianismo,
Yo estaba ya muy cansado de las religiones. Fuimos criados en un hogar muy católico. A los 13, 14 años de edad quería ser cura. Quería abrazar el celibato sacerdotal. Y vivíamos en el puerto de Acapulco. Estuve en una especie de seminario salesiano, porque en ese tiempo llegaron los lasallistas a Acapulco con la primaria. Mi hermano y yo estudiamos primaria, secundaria y parte de la preparatoria en los colegios de La Salle. Por cierto, académicamente muy buena enseñanza. Y me convencieron que yo tenía que ser sacerdote. Y recuerdo, ¿verdad?, cuando ya una noche ahí en el seminario llegó un obispo para decirnos que nos quería comunicar una verdad muy importante que teníamos que considerar. Y yo le agradezco a este señor en aquel tiempo que nos haya hablado con esa honestidad. ¿Y cuál era la razón por la cual nos citó para comunicarnos en esa cena en el seminario? Para decirnos que todos nosotros teníamos que prepararnos a nunca casarnos. Que si abrazábamos el sacerdocio, teníamos que hacer un voto de celibato sacerdotal. En otras palabras, ¿quieren ustedes, nos dijo, jovencitos, ser curas? ¿Están convencidos de que no se van a casar? Y yo me quedé así medio tambaleando, ¿no? Me acuerdo que nos fuimos a acostar y comenzamos platicando unos a otros, ¿no? Y al otro día en la mañana, nos levantaban a las 5:30, no a orar, a rezar, ¿verdad? Ya saben, Padre Nuestro, Aves Marías, etcétera, etcétera, lo que la iglesia romana enseña. Pasó una muchacha, porque nuestro cuarto daba a la calle, y pasó una muchacha en una bicicleta, una güerita, y recuerdo que pues me llamó mucho la atención, y ese día no dejé de pensar en esa güerita en la bicicleta. Entonces, en la tarde le hablé a mi papá y le dije: papá, fíjate que anoche el obispo vino y nos dijo que pues no podíamos casarnos, y sabes una cosa, que yo no creo que yo pueda ser sacerdote porque me gustan las mujeres. Mi papá estaba feliz. Esa misma noche, a las 9:10 de la noche, me pasó a recoger al seminario y me dice: yo sabía que tú no funcionabas para esas cosas y te he visto que andas ahí detrás de todas las chavas, etcétera, etcétera. Y pues me decepcioné mucho de la Iglesia Católica y me hice ateo a los 14 años de edad. Ya después pues participé de la dialéctica materialista marxista, estuve en el Partido Comunista Mexicano, nos dieron ciertos entrenamientos, nos querían mandar en aquel tiempo a Cuba a poder tener un entrenamiento mucho más estricto y adentrado dentro de la doctrina hegeliana, marxista, etcétera, etcétera. Y después de todo ese tiempo, que ya hay muchos detalles, mi hermano Alejandro, ya tenía yo como 26, 27 años de edad, me llegó una día con la Biblia para decirme que me quería hablar de un hombre. Yo le dije: no quiero que me traigas ninguna religión. Me dijo: vengo a hablarte de un hombre que se llama Jesucristo. Aquí no hay catolicismo, no hay nada. Es un hombre que resucitó de los muertos y que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En todo ese tiempo en el cual yo que participamos del catolicismo, quiero decirles que nunca jamás abrimos la Biblia. En nuestra casa había una Biblia así grandísima, gruesa, con un candado. Y mi papá era muy afecto a tener amistad con los curas, con los sacerdotes. Y cada 15 días siempre mi papá invitaba a alguien. Mi papá era muy apegado, traía su cordón de San Francisco aquí en la cintura amarrado, y su escapulario, en fin, ¿verdad? Fue lo que le inculcaron. Pero a su manera, él era bastante religioso. Y este hombre religioso venía cada 15 días, él tenía la llave de la Biblia, la abría, y entonces le abría así un poquito, y nos permitía que nos asomáramos. Y me acuerdo que era una Biblia que tenía fotos del diluvio, y ahí me encantaba ver cayendo el diluvio y ahogándose las personas y todas esas fotos, y la cerraba, y ya no nos dejaba ver más. ¿Por qué? Porque nos decía que estaba prohibida a menos que él nos la explicara. Bueno, así pasó el tiempo hasta que en la década de los 60 el Papa Juan XXIII, vino una revolución en la Iglesia Católica, y entonces vino lo que se conoce como la Revolución Católica, donde en el concilio vino a abrirse la Biblia por primera vez.
el Papa Juan XXIII, por primera vez en más de casi 2000 años, permite que el pueblo, sea tú y yo, vengamos a la Biblia sin que un sacerdote ni nadie nos venga a explicarlo. ¿Por qué? Porque el Papa Juan XXIII creyó realmente que el que enseña la Biblia es el Espíritu de Dios. Entonces comenzó a cambiar la cosa con la Iglesia Católica, pues ya permitió la música, quitaron el latín, todo antes era el latín, y ahora se podría ya hablar en cualquier idioma de acuerdo a la nación y al lenguaje, todo lo que el cura decía durante el sacrificio de la misa, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que tuvieron su revolución y su cambio afectaron gravemente a Roma. Y en ese entonces yo estaba completamente alejado de Dios, y mi hermano me habla de Jesucristo, y cuando él me dice yo soy el camino, la verdad y la vida, me acordé de Buda, o Gautama Buda, que salió de su palacio para buscar la razón del sufrimiento, y pues nunca la encontró. Yo siempre he dicho de una forma sarcástica, Buda acabó en McDonald's, ¿verdad? Porque acabó bien gordito, o sea, salió a buscar la razón del sufrimiento y acabó, pero así se puso, ¿no? Entonces yo dije, voy a seguir a un gordito, va a ser ese mi líder. Además, él dijo antes de morir, Buda, busquen la verdad. Nunca dijo que él era la verdad. Y luego me acuerdo pues de Mahoma, que se metió con una niña de 10 años, que tuvo visiones, que era una persona esquizofrénica, psicótica, paranoica, completamente alejado de la realidad, tenía así ilusiones, sueños, gritaba, y dije yo, ¿cómo puede el Islam, verdad, considerar que este hombre pueda ser su líder? Y así cuando recorrí las religiones que ya había yo estudiado, y me presenta a mi hermano Alejandro a Jesucristo, abro Juan 14, Evangelio de Juan, versículo 6, donde él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando yo leí eso, vino a mi mente simplemente un dilema de dos caminos. O Jesucristo era lo que él dijo ser, el camino, la verdad y la vida, porque dije, nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni el Islam, ni ningún líder, ni Nostradamus, ni Confucio, ni Zoroastro, nadie se ha atrevido a decir, yo soy la verdad, no una verdad. Yo soy la personificación de la verdad. Yo soy la razón por la cual tú vives, yo soy la vida y yo soy el camino. En otras palabras, si tú no vas y detrás de mí, estás en un camino equivocado. Esto es radical, esto es algo absolutamente conclusivo, absoluto, que te pone a considerar que entonces, si no fue eso, ha sido el más grande psicótico, paranoico, esquizofrénico que la historia ha conocido. Pero cuando examinas la vida de Jesucristo, su carácter en la cruz, ya no vamos tan lejos, pidiéndole perdón a Dios por sus enemigos, hablándole, diciéndole a Juan, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, no pensando en él, quitando su vista y su dolor y poniéndolo en la gente hasta el último momento de su muerte. Una persona que tenga problemas mentales no puede ni psicológica ni psiquiátricamente manifestar esa conducta que es del todo admirable, inexplicable, porque tenía que haber sido realmente el Dios hombre, como la Biblia lo afirma. Bueno, pues esta es la fe que dice Efesios 2, 8 y 9, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17, Efesios 2, 8, 9, somos salvos por medio de la fe. Y no es de nosotros, o sea, esta fe no es de nosotros. Esta fe es algo que Dios nos da. ¿Por qué? Para que no sea por las obras. Y esta es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Por favor, todos ustedes que nos están escuchando en este momento, considera lo siguiente. Nómbrame la religión que tú me quieras mencionar. Todas las más de 150, 200 religiones que hay, la que tú me quieras mencionar. Y ponemos al cristianismo de este lado y nos daremos cuenta que la más grande diferencia del cristianismo de las demás religiones es que todas las religiones tienen dos factores comunes denominadores. Todas las religiones enseñan, número uno, que la salvación
es por portarte bien, que tenemos que hacer buenas obras. Y número 2, algún tipo de sacrificio. Y por eso vemos a los aztecas sacándole el corazón a las víctimas, aquí en México y en muchos lados del mundo, en países africanos, golpeándose con pencas de plátano y de maíz, la espalda sangrando, yéndose de rodillas a los templos, a los edificios que les llaman ellos templos, etcétera, etcétera, para decirle: Señor, me estás viendo, mira cuánta sangre tengo en mis rodillitas, mira cuánta sangre me puse crucificándole, acéptame, Señor, queriendo acercarnos a Dios, que Él nos acepte por lo que estamos haciendo. Y el cristianismo, a diferencia de todas las demás religiones, nos da un mensaje excelso, subliminal, maravilloso, majestuoso: no hagas nada. Y nos podríamos preguntar: ¿cómo que no hagas nada? No, porque Dios sabe que por naturaleza queremos hacer algo para ganarnos el cielo. Y Dios nos dice: yo hice todo en la cruz. Yo hice todo lo que tú no podías hacer en la cruz. Y lo único que te pido es que tengas fe en lo que yo hice en la cruz, y la salvación te la regalo gratuitamente, porque por gracia somos salvos. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esta es la razón por la cual Hebreos 11:1 nos habla que la fe, algo que solamente puede tener un cristiano, no uno que no es cristiano, es una base, es una certeza, porque estamos creyendo en el hombre más impactante de toda la historia y en el único hombre que volvió a vivir. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe, dice 1 Corintios el apóstol Pablo, 22 en adelante, sería en vano. Así que nuestra fe no es ciega, no estamos creyendo solamente al azar o en algo que inexistente, estamos creyendo en algo maravilloso. Ahora, dice Hebreos 11 en segundo lugar, que la fe no solamente es una base, una sustancia, una certeza, algo seguro de que algo viene, sino que también la fe es una convicción de lo que no se ve. Esta palabra elechos, con E de Enrique, elej, con G de Gárgara, elechos, que se tradujo convicción, significa estar convencido completamente de algo, estar convencido de que algo va a suceder. O sea, la fe nos permite ver y creer el mundo invisible mediante la Biblia. Entonces, vuelvo a repetir, la fe es algo relacionado con el futuro, algo que se espera que viene a tu vida, y algo que no ves. Apúntalo, la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Si tú lo ves, ya no es fe, porque la fe tiene que ser forzosamente creer en algo que viene y que no ves. Ahora, esto choca completamente, pues porque oímos que dice la gente: yo no puedo creer lo que no veo. Esto se llama empirismo en la filosofía, empirismo o la filosofía empírica, y esta es la filosofía de los ateos. Un ateo te dice: yo no creo lo que yo no veo, lo que yo no oigo, lo que no huelo, lo que no siento y lo que no palpo con mis 5 sentidos. Y la fe es lo contrario a eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a creer en algo que no vemos y tener la seguridad de que esto va a venir a nuestra vida? Precisamente porque cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, yo recuerdo cuando me preguntaban mis amigos, mis amigochos de aquel tiempo, ateos, comunistas: oye, hemos oído que tú ya no estás con nosotros, ¿cómo es posible? Cuéntanos de que ya te volviste religioso. Recuerdo que simplemente yo les comentaba y les decía: ¿sabes una cosa? No tengo nada que explicarte, no entiendo muchas cosas de la Biblia, solamente les digo que Jesucristo vive. Era de lo único que yo estaba seguro, de que realmente Él había entrado a mi vida, que era un personaje real,
que aunque yo no lo viera, lo podía yo experimentar. Y esto no se puede con palabras convencer a nadie, porque es algo que tú tienes que experimentar. Es como la historia en México de un general que llegó ahí en Tabasco, me acuerdo, a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a principios del siglo pasado, y llegó en su caballo este gobernador ahí en Tabasco y era ateo. Y llegó a una iglesia cristiana evangélica y les dijo como a 15 o 20 cristianos: cualquiera de ustedes, tontos, ignorantes cristianos, demuéstrenme que existe Dios, y si existe Dios, que me mate ahorita, y si no me mata, les demuestro que Dios no existe. Yo reto ahorita a Dios, que me demuestre que Dios existe. Entonces una viejita salió de la iglesia con una naranja y la partió a la mitad. Y entonces le dijo al gobernador en su caballo: ¿ve usted esta naranja? Y el gobernador dijo: bueno, claro que la estoy viendo, no estoy ciego. Entonces la viejita agarró la naranja y la exprimió en su boca y le dijo al general: ¿me puede usted decir si es dulce o es amarga? Y el general le contestó: vieja tonta, ¿cómo puedo decirle si no la pruebo? Y la viejita le contestó: viejo tonto más usted, porque así es Dios, lo tiene usted que probar. Entonces, hasta que nosotros no lo experimentamos de una forma individual, pues no podemos, ¿verdad? Nos puede decir Dios existe, etcétera, etcétera. Lo tienes que experimentar. Tu vida tiene que llegar al momento en el que tú tienes que sentir la necesidad intrínseca de que tú necesitas a Dios en tu vida. Veamos ahora a continuación algunos ejemplos de la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para que podamos comprender todavía, masticar, profundizar más en el significado de la Biblia, en lo que dice de la fe, sobre todo en las palabras originales hebreas y en el Nuevo Testamento en las palabras griegas con las cuales se escribió el Nuevo Testamento. Salmo 27:13. Salmo 27:13. Es el rey David el que está escribiendo esto. Escucha muy bien. Hubiera yo desmayado si no creyera. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, ¿qué hace que perdamos nosotros el ánimo en la vida cristiana? ¿Qué hace que muchas veces querramos desmayar? ¿Qué es lo que nos impide que aventemos la toalla, como decimos vulgarmente? Creer. Y esta palabra que se usa aquí, creer, es la palabra que significa, es una verdad donde estamos seguros porque lo que Dios dice se tiene que cumplir. Si tú no crees, te vas a desmayar. Si tú no crees lo que Dios dice en la palabra de Dios, te entró por acá y te salió por allá. Entonces tu vida va a ser una vida cristiana, ¿verdad? Raquítica, siempre dudando, siempre no creyendo. ¿Por qué? Porque el desmayo y el desánimo vienen cuando nosotros dejamos de creer. Lo que nos sostiene para no desmayar es creer. ¿Creer qué cosa? Lo que dice la palabra de Dios. Otro ejemplo, en Hebreos 11, vayamos ahora al Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 27, y encontramos aquí uno de los ejemplos más grandes de Moisés. Versículo 23 al 27. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido. Era un niño hermoso, los papás no tuvieron miedo del decreto del rey, y entonces él, cuando creció, Moisés, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Consideremos lo siguiente: Moisés, si no hubiera abandonado el palacio, él era el sucesor del Faraón, porque era el hijastro. Acordémonos que la hija del Faraón lo recogió en el río Nilo, en un río donde los papás no tuvieron temor de aventarlo en medio de los cocodrilos, porque el río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y confiaron los papás: este niño es tuyo, Señor, te lo entregamos. Y así los padres no tenemos que tener miedo de entregar a nuestros hijos en el mundo que está lleno de cocodrilos y de culebras, mazacuatas, cascabeles y lobos rapaces, pero nuestra descendencia es bendita y ellos van a servir a Dios. Todos los papás de Moisés nos dan un ejemplo tremendo. Y dicen, versículo 26 y 27, Moisés escoge irse con los judíos
o irse con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y eso es algo que tú y yo algún día tenemos que considerar. El pecado y todo lo que tú disfrutes es temporal. El otro día me invitaron a compartir un mensaje sobre la pornografía. Y yo recuerdo que hace algunos años que compartí este mensaje, lo he compartido algunas veces, de un hombre llamado en Estados Unidos Ted Bundy, con T de tío, Ted Bundy, con B y Y al final, Bundy. Este muchacho de menos de 35 años de edad violó y mató a más de 19 muchachas norteamericanas. Más de 19 muchachas norteamericanas. Y cuando lo capturaron, el FBI creyeron que era un monstruo, así un Frankenstein. Era una persona bien parecida. Era un abogado, tenía su carro, lo veías simpatiquísimo, lo que tú me quieras mencionar de una persona, un tipo apuesto, vaya, bien parecido. Lo metieron a la cárcel, lo sentenciaron a pena de muerte. En Florida, la pena de muerte es la cámara de gases. El día antes de que lo ejecutaran, 1972-73 más o menos, en Florida, el doctor James Dobson, que es un psicólogo cristiano, lo fue a entrevistar. Y entonces le preguntó el día anterior de que lo metían a la cámara de gases: oye Ted, ¿qué fue lo que inició tu vida? Porque tú eres una persona puesta, o sea, tú no tienes necesidad de matarlas y asesinarlas para tenerlas después, porque también lo acusaron de necrofilia. La necrofilia es tener acto sexual con los muertos, imaginémonos, o sea, las mataba para ya muertas violarlas sexualmente, que es una depravación ya de lo más grande que pueda haber. Y Ted Bundy contestó: todo comenzó con la pornografía. Cuando a los 11, 12 años de edad, unos amigos le llevaron revistas, etcétera, etcétera, y se volvió una obsesión. Entonces tuve una novia y salía con ella, etcétera, etcétera. Me dejó y la próxima dije: me voy a vengar. La maté y comenzó a despertarse un odio contra las mujeres impresionante en mi vida, pero lo que despertó, el gatillo que propició la vida degenerada de este hombre fue la pornografía. Y cuando nos damos cuenta que así es el pecado, es temporal, todo nos echa a perder. El pecado es la razón por la cual Cristo murió en la cruz. Y cuando escogemos el pecado, estamos escogiendo la tristeza, estamos escogiendo la depresión, estamos escogiendo la lejanía, el vacío, porque nunca jamás el pecado nos podrá hacer feliz. Lo único que nos hace la felicidad es la santidad. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres realmente ver las cosas desde el punto de vista de Dios, aunque no las veas físicamente? Confía en Dios, sigue en Dios, cree en las promesas de Dios y vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el punto final es que dice el versículo 27 de Hebreos 11 que Moisés dejó a Egipto. Y miren lo que dice: no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué fue lo que le dio esa confianza a Moisés? ¿Qué es la confianza que nos da cuando salimos a la calle a nosotros? ¿Qué es lo que nos da confianza cuando estamos en medio del peligro? Que a donde quiera que vayamos va Jesús con nosotros. Que aunque no lo veamos, aquí está dentro de mí. Y donde quiera que yo esté, en el parque, en la tienda, en el mercado, en el desayuno, cuando viajo en mi coche, en el avión, va Jesús dentro de mí. Por lo cual no temeré. ¿Por qué? Porque mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Entonces, esto es lo que significa en Hebreos 11:27. Nada nos puede quitar el temor de Dios. Veamos otro ejemplo. En el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, capítulo 15, y vayamos ahora a algunas palabras muy reveladoras en el lenguaje hebreo. Dice Génesis 15, versículos 5 y 6. Y lo llevó fuera, o sea, Dios está hablando de Abraham, y le dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Escucha, esta es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra creer. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, desde Abraham hasta nuestros días, todos los que hemos estado cerca de Dios ha sido por la fe. Pero lo que quiero hablar es la palabra que se usó aquí en el hebreo, creer. Apúntalo, es la palabra amán, con A de Armando, A-M-A-N de Nancy, amán, que significa apoyarse en algo. Cuando yo voy caminando y estoy cansado y te recargas en un árbol, estoy amán en el árbol. Me estoy descansando porque si no, siento que me caigo al suelo. Cuando estás cansado o deprimido, llega un amigo y te echa el brazo acá y te agarras con él y sientes que te desmayas, pero te estás apoyando en él. Este es el significado de la palabra amán. Es la palabra más común porque existen dos pilares en los cuales podamos sostenernos. Dios, que es digno de toda nuestra confianza, y la palabra de Dios, que también es digna de toda nuestra confianza. Dice Salomón en Proverbios 8, 8 y 9, justas son todas las razones de mi boca, no hay nada torcido ni perverso en ellas. Todas ellas son justas al que ha encontrado la sabiduría y razonables a los que me conocen. Entonces, podemos recargarnos completamente en la palabra de Dios. Podemos descansar completamente en Dios. Yo hay veces que llego a la casa de ustedes a las 9, 10 de la noche. Por cierto, yo a las 10 ya ni me hablen porque ya estoy, pero en estado inconsciente, me acuesto muy temprano, me levanto muy temprano, pero llego a mi casa, a la casa de ustedes, cansado, los problemas, etcétera, etcétera. Y recuerdo una vez que Marta, mi esposa, me dijo, ¿sabes una cosa? No te olvides de poner tus ojos en Jesús. Las iglesias no son tuyas, los pastores no son tuyos, los problemas no son tuyos. Tú quieres a veces controlar todo y tener aquí los hilos y poder manejar la situación. Recordemos, me dijo mi esposita linda, que la situación le corresponde a Dios y Él está al control de todo. ¿Cómo descansa uno en eso, verdad? En el que, Señor, ¿por qué me tengo que preocupar en las cosas que no puedo yo cambiar? Yo no puedo cambiar las circunstancias, no puedo mejorar nada. Tú eres el que está sentado en el trono. Eso significa apoyarse en Dios. Y eso solamente nos lo hace la fe. Otra palabra, en el Salmo 37, que se usa para la fe. Versículo del 5 en adelante. Este es uno de los salmos preferidos míos, el Salmo 37. Y veamos la palabra que se usa aquí para la fe. Salmo 37, del 5 al 9. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Es la palabra que vamos a analizar ahorita. Confía en Él. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda a Jehová tu camino en la mañana, Señor. Te pido por mis hijos, te pido por esto, te pido por aquello, que no me dé el virus en el metro, que no me dé esto por acá. Yo me pongo en tus manos, Señor. Y la palabra que se usa es confiar. Y es la palabra hebrea batach, con B de burro y CH al final. Se pronuncia bataj, bataj. I haven't found words to make you know how much I love you. My love for you is genuine. You have a special place in my heart. No one can take that place. I love everything about you. I'm thirsty
que significa descansar sobre algo donde tú tienes una base o donde tú estás parado. O sea, David, en medio de sabemos que de los 20 años más o menos a los 30 años, David fue perseguido por Saúl, por sus enemigos, etcétera, etcétera, burlado, calumniado, desechado, ¿verdad? Como Jesús entre los hombres, no sabía dónde esconderse, a veces en las cuevas, etcétera, etcétera. En todas estas situaciones, David se encontraba completamente en paz delante de Dios. Por eso escribió el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué estaba diciendo David? Mira, a la hora de la comida, yo se lo he dicho a mis hijos también, y cuando estamos comiendo, vamos a olvidarnos de todo, de los problemas, vamos a comer los alimentos en paz. David dice, cuando yo me siento a comer, ahí están los soldados afuera que me quieren matar. Y oí que a las 3 de la tarde me quieren matar. ¿Sabes una cosa, Dios? Yo voy a comer en santa paz. Aderezas, me pones el chivito y la barbacoa y las tortillas de harina y me las voy a comer en paz, en medio de mis angustiadores. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, cuando Dios ve esa confianza en nosotros, en la que realmente descansamos, en la que realmente le estamos dejando a Él, que Él se encargue de todo lo que nos está rodeando, Dios entra en acción. Porque sin fe, ya lo vimos en Hebreos 11:6, es imposible agradarle. O sea, la única forma en la que Dios puede entrar en acción es a través de la fe. Es la fe lo que mueve a Dios. Es la fe la que lo hace actuar. Es la fe la que nos da la provisión de Dios. Y terminemos aquí en 2 Corintios capítulo 9 con otra palabra maravillosa que usa el apóstol Pablo cuando está hablando acerca de la provisión. Porque actualmente pues vivimos en un tiempo donde la pregunta es, ¿me podrá Dios sostener? Ya no tengo empleo. Y ahora que acabe la pandemia, ¿podré seguir trabajando? ¿Podrá Dios seguirle dando alimento a mis hijos? ¿Podré seguir pagando la letra de mis carros? Escucha lo que dice Dios en 2 Corintios 9, versículo 8. ¿Cómo me ha bendecido este versículo? Escúchalo con mucho cuidado. Y poderoso es Dios. ¿Cómo es Dios? Poderoso. ¿Sabes qué es eso? Que todo lo puede. Tan sencillo como eso. Poderoso es Dios. ¿Para qué? Para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que siempre tengas en todas las cosas todo lo suficiente para que abundes en buenas obras. Cuando Dios me da, y ahí lo dejo, y ahí lo dejo, y ahí lo dejo, se me van a romper las bolsas. Pero cuando Dios ve que lo que Él me da es para bendecir a los demás, poderoso es Dios para hacer que siempre yo tenga para dar. O sea, no se puede recoger lo que no hemos sembrado. Y es impresionante la cantidad de cristianos avaros, codos. Como hace mucho tiempo llegó una señora a una de nuestras iglesias muy pobre y uno de los decanes me dijo, hay una señora pidiendo limosna ahí en la puerta de la iglesia. Y le hablé a la señora, tráiganla para acá, por favor. Oiga, doña Chole, ¿usted qué le pasa? No, pues yo soy lavandera y me pagan $1 por cada pantalón, por cada camisa que limpio. Y le pregunté, ¿usted es cristiana? Me dice, sí. ¿Y usted diezma? Le dije. Ay, pastor, me dice, ¿cómo quiere que Dios? Si apenas le dije, hermana, de cada $10, dele $1 a Dios. De cada 20, dele 2. De cada 100, dele $10. Porque aún en la pobreza hay avaricia. Entonces creemos que porque no tenemos no podemos dar. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Dar aunque no veamos. Bueno, aquí me dice que voy a pagar esto de mi renta, voy a pagar la renta de mi coche. Esto es lo que yo estoy viendo. Y si le doy el diezmo a Dios, ya no me va a alcanzar. Eso no es fe. ¿Qué es fe? Confiar lo que dice Dios. Padre, yo no veo, no entiendo, aparentemente no me alcanza, pero te voy a dar creyendo que lo que tú dices es verdad. Y cuando tú te desprendes de eso y lo haces, no te la vas a acabar. Porque Dios bendice la fe. Poderoso es Él. Va a hacer que siempre tengas
porque Dios está buscando instrumentos para bendecir a los demás. Abraham, comenzamos con Abraham, te voy a bendecir para que tú seas bendición a las naciones. Todo lo que Dios nos da es para bendecir. Padre, dame para dar, bendíceme para bendecir, sosténme para sostener, fortaléceme para que yo fortalezca. Todo esto, nada es para nosotros. Bonus for me. I never want to lose you. I never want to lose you. You will not believe, but it is true when I say that you are the more important person in my life. Your love has conquered my heart and left me asking for more. I love you for who you are. I am lucky enough to have a boyfriend like you. I'm not a perfect girl, but still I've got you, and that's a bonus for me. I never want to lose you. I never want to lose you. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible.